¿Cómo están? Nuevamente estamos con ustedes. Ahora sí me acompaña Sonia en esta ocasión para compartir este tema. Este tema que yo he titulado Efraín el Precioso, una torta no volteada. Para ello vamos a leer una escritura en Jeremías 31. Lee, por favor, Sonia, la escritura. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, la lectura se encuentra en en Jeremías capítulo 31, versículos 18, 19 y 20. Y dice así: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Muy bien, gracias, Sonia. Ok, hoy vamos a escuchar una palabra que Dios envió y que vamos a escuchar en esta mañana, pero queremos hacer una pequeña introducción para que ustedes disfruten de esa palabra que es muy poderosa y que sabemos que les va a ministrar muchísimo. Este Efraín pues vino a ser, digamos, la denominación o el nombre con el cual se llegó a conocer luego a todo Israel como tal. Cuando se hablaba de Efraín a cierta altura, sobre todo en Jeremías, se estaba refiriendo pues a todo Israel. Y esto es porque cuando Jacob le dio una bendición a sus hijos, le dio una impartición especial a José quien fue su padre. Y José pues lo engendró en Egipto y sabemos que era hijo de la hija del sacerdote de Egipto, el sacerdote, un clérigo, el más importante clérigo de Egipto, el que le ministraba a Faraón. Y él se crió pues en esa corte faraónica y asumió ese origen, me refiero a Efraín, esa cultura, esos afectos incluso, ¿sí? Pero en él había un linaje, ¿sí? Más encontramos en la escritura, y como leemos acá, este Efraín en un momento dado tuvo que arrepentirse y se arrepintió, y Dios estaba esperando ese arrepentimiento porque Dios quería hacer una obra especial, hermosa y poderosa en Efraín. Claro, pasó por una etapa, por un proceso, por varias etapas. Primero aquí se le nombra como un novillo indómito, o sea, alguien fuerte, difícil de doblegar. Pero más adelante se les nombra como torta no volteada, o sea, alguien que había cambiado pero no totalmente. Más al final ya se le reconoce como una novilla domada que le gusta trillar, o sea, que le gusta el trabajo, que hubo una transformación en él, como la transformación que Dios hace en nosotros. Vamos a escuchar esta palabra que compartimos allí en nuestra casa Betel y que será de gran bendición para ustedes. Efraín el Precioso, una torta no volteada. Amén. Leamos Jeremías 31, 18, donde dice la escritura: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, después que te conocí herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud, la afrenta de mi juventud. Versículo 20: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño deleitoso? Pues desde que hablé de él me he acordado de él
constantemente, y mis entrañas se conmovieron por él, por Efraín. Me he apiadado y tendré misericordia, dice Jehová. Me he apiadado y tendré misericordia, dice Jehová. ¿No es Efraín hijo precioso para mí y niño en el cual me deleito? El Efraín, el precioso, una torta no volteada. Muy bien, comencemos por hablar un poco del origen de Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín era hijo y fue hijo, el segundo hijo de José. José, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? O de Israel. De los 12 hijos de Israel, tenía él un hijo llamado José. Este José nació de la esposa predilecta de Jacob, porque recuerde que Jacob tenía dos esposas, una se llamaba Lea y una se llamaba Raquel. Pero también recuerde que a Raquel tuvo un hijo más que se llamó Benjamín, y que Raquel en el parto de Benjamín falleció, y era la esposa predilecta de Jacob, que tenía además como mujeres o como concubinas a las dos siervas de estas dos mujeres que fueron sus esposas. Bueno, usted no me pide explicación por qué tenía 4 esposas, porque sería un poco largo. Lo cierto es que ahora el Señor dice que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer, o sea, la poligamía no está permitida en este tiempo. Y además es muy complicado, pero no vamos a hablar de ese tema. Entonces, querido hermano, en parte ese fue el origen de Efraín, ¿sí? Era hijo de José. Como saben ustedes, José fue a tener a Egipto, y fue a tener a Egipto en unas circunstancias tristes, porque sus hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan? Que lo echaron en una cisterna y se lo vendieron a unos mercaderes que pasaban, mercaderes del desierto, y así fue a tener a la cárcel, y por allá Dios le dio unos sueños, y a la final le interpretó un sueño al faraón, y faraón lo sacó de la cárcel y lo convirtió a José en el segundo más importante en el reino de Egipto, ¿sí? Entonces, eso es un poco el origen de Efraín. Nació en Egipto. De hecho, su madre se llamó Asenat, y Asenat era hijo de Potifera, y este Potifera era un sacerdote egipcio, el principal sacerdote egipcio. O sea, estamos hablando de la religión de los egipcios, una religión pagana, una religión de demonios y todo aquello. Pero José en Egipto se casó con Asenat. Bueno, eran asuntos de Estado incluso, ¿sí? Se casó con Asenat y nacieron 2 hijos, porque tenía un hermano mayor, Efraín, que se llamaba Manasés, ¿sí? Manasés y Efraín, o sea, él era el segundo, ¿sí? El segundo de los hijos. Su origen, entonces, es el origen de un joven egipcio. Por ende, su cultura tenía que ver con la cultura egipcia, y hasta hoy conocemos que la cultura egipcia es una cultura, además de muy profusa, pues muy variada, muy pictórica, pero también muy pagana. Una cultura muy pagana, de muchos dioses y de muchos ritos y de muchas creencias. En fin, porque inevitablemente, habiendo nacido él en Egipto, era permeado por esa cultura. E inevitablemente, más todavía, siendo su mamá una egipcia, que la mamá es la que más influye en estos casos. Pero además de ser una egipcia, era hija del sacerdote principal de Egipto, o sea, el sacerdote que le ministraba a el faraón. De hecho, dice que se crió Efraín en el palacio del faraón, en Tames, en donde estaban esas pirámides y esas cosas inmensas, ¿sí? Allí se crió Efraín, permeado por esa
cultura. Y por lo tanto también sus afectos, sus amores, me estoy refiriendo a las personas que él amaba, era su familia, la familia de su mamá, sobre todo porque a la familia de su papá no la conoció sino tardíamente, ¿sí? Y entonces ellos eran las personas que él quería y todas esas cosas. Pero Efraín también tenía un linaje divino. Efraín tenía un linaje de Israel y era nieto de Jacob. Y Jacob fue a Egipto. Y estando en Egipto, le dio una bendición a Efraín. Y le dio una bendición porque cuando ya estaba muy longevo, casi ya para morir, su hijo, el primer ministro, la segunda persona más importante de ese gran reino, que era su hijo, José, le llevó a sus dos hijos, uno que el Manasés y el Efraín. Y de este lado, supongamos que yo era que yo era Jacob, de este lado estaba Manasés, de este lado estaba Efraín y de este lado estaba Manasés, porque le dijo Jacob a José que él iba a bendecir sus hijos, ¿ok? Y le dijo así, le dio una profecía y le dijo: estos hijos no van a ser hijos tuyos, van a ser mis hijos. Los otros hijos que tú tengas serán tus hijos, pero estos son míos, yo los tomo para mí, los adopto, pero ellos los prohijo, yo los asumo como mis hijos, ¿sí? Y le voy a impartir una bendición. Y dice que se esforzó Jacob y se levantó y dice que era ya ciego Jacob, muy longevo, y entonces fue a bendecir y oró y pidió el rocío del cielo y pidió la grosura de la tierra y la bendición grandiosa. Incluso invocó la bendición de su padre Isaac y la bendición de su abuelo Abraham sobre estos jóvenes. Pero cuando lo fue a bendecir, entonces él cruzó las manos y la mano derecha la colocó a Efraín y la mano izquierda la colocó a Manasés. Y esto incluso dice la Biblia que molestó a José y le dijo: mira, padre mío, no es así, porque el primogénito es este. Y él le dijo: yo sé que este es el primogénito y él también será un pueblo, pero Efraín será mayor que él, la primogenitura será de él será alguien especial. Bueno, y así continuó su bendición profética José, y esto marcó, y esto lo detallo porque marcó la vida de Efraín, y esto nos hace comprender por qué hablamos de un hijo precioso. Y cuando hablamos de algo precioso, de alguien precioso, tal vez pensamos que era muy bello, era un galán, era muy alto, no sé, que podía ser, sí, pero cuando hablamos de precioso, estamos hablando de precio, ¿sí? O sea, algo precioso es que tiene un gran precio, tiene un gran valor, ¿ok? Era un hijo precioso, y Jehová en esta profecía de Jeremías lo expresa y dice: no es Efraín hijo precioso para mí. Pero ¿por qué expresaba Jehová esta palabra? La expresaba porque como iniciaba la lectura en el versículo 18, dice Jehová que Jehová, escuchando en la noche, escuchó a Efraín que se lamentaba. O sea, Efraín estaba triste. Estamos hablando de Efraín, ¿sí? La persona como tal, ¿sí? Estaba triste. He escuchado a Efraín, ¿ok? Tú me azotaste, tú me castigaste como novillo indómito. Porque recuerde también que Efraín pasó a ser una tribu de Israel. Y se convirtió en un reino, eventualmente el reino del norte, que tenía su capital en Samaria, ¿sí?
Y este Efraín, cuando leemos la historia en la Biblia, no del personaje, sino aún de la tribu y sus descendientes, fueron personas muy rebeldes, fueron personas incluso que se entregaron al paganismo y se entregaron a muchas cosas, ¿sí? Y tal vez por la influencia de esa cultura antigua que siempre, en la cual siempre están involucrados los demonios, y por supuesto a ese plan del diablo de torcer las cosas de Dios. Y en vista de eso, por cuanto era muy precioso este Efraín para Jehová, Jehová lo sometía, Jehová lo azotaba, Jehová lo trataba de enderezar. Y decía entonces de noche, cuando limpiaba en la noche, decía: como un novillo indómito me has azotado. Y lloraba en la noche. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de haber llorado en la noche. Yo llegué a llorar en la noche, muy triste, porque yo estudié en el liceo Jauregui y no quería estar allá, y era un muchacho de 12 años, de 11 años, y me llevaron por allá internado y me sometían, y fui un sistema militar, y en fin, él estaba lejos de mi madre. En la noche lloraba, ¿sí? Y hay tantas cosas que nos hacen llorar en la noche, tanta tristeza, tantas cosas, pero en el caso de este Efraín era su dolor, su frustración, incluso el azote de Jehová sobre él, como si fuera un novillo indómito, ¿sabe? Yo una vez, estando en una hacienda que administraba mi suegro ya difunto, el padre de Sonia, vi cómo amansaban a un caballo. El caballo era brioso, era un cimarrón de la sabana, ¿sí? Pero entonces lo enlazaron y lo amarraban a un botalón, ¿sí? Un botalón es donde amarran a las vacas cuando la van a ordeñar, y lo amarraban a ese botalón con una cabulla y lo hacían girar y le daban látigo al caballo, un día, 2 días, y el caballo flaco, porque lo ponen a pasar hambre para que él baje los bríos, y ya después de que ha pasado todo ese sufrimiento, entonces es cuando se le monta un jinete experto, y así van sometiendo. Pero claro, uno citadino que ignora estos procedimientos le parece cruel, y de hecho será cruel, pero es la forma de amansar un caballo, al menos una que yo conocí, ¿sí? Entonces, querido hermano, pero en este caso él era un novillo indómito, o sea, no había forma de domarlo, era muy tremendo, era muy terrible este Efraín, pero era un hijo precioso de Jehová. Y entonces él mismo decía: conviérteme y seré convertido. Me llama la atención también que más adelante Oseas habla de este Efraín, y dice: Efraín se mezcló con los otros pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Eso está en Oseas 7, 8 y 9. Se mezcló con los otros pueblos, o sea, se paganizó, invocó los demonios, empezó a adorar dioses extraños y todo aquello. Fue una torta no volteada, ¿sí? Y cuando hablamos de una torta, yo pienso en la arepa, ¿sí? La arepa que es venezolana, ¿sí? La arepa tan rica que es. ¿Cuánto le gusta la arepa? Es rica la arepa, ¿verdad? En fin, mire, la arepa es versátil, la arepa es sabrosa, la arepa es nutritiva, se hace en un momento, y diríamos, ¿qué sería de Venezuela sin la arepa, verdad? Bueno, pero ¿sabe qué? Una arepa no volteada no es buena, ¿sí? Que la dejen ahí en el, ¿cómo que se llama, Sonia? En el budare, llevando candela hasta que se pone negra y le sale una conchota, pero por el otro lado usted le mete el dedo y está la masa cruda, ¿sí? ¿Quién se come esa arepa? Bueno, alguien tal vez. Pero Efraín fue torta no volteada. Como dijéramos, como cuando hay un joven o una persona irresponsable, que no le gusta el trabajo, que no le gusta cumplir aquí, no le gusta cumplir allá, no le gusta trabajar, es flojo, se levanta a las 10 de la mañana, pero tiene buenos sentimientos. Eso se oye bastante, ¿verdad? Él tiene buenos sentimientos,
aunque es flojísimo, no quiere trabajar, hasta grosero y esto y el otro, pero tiene buenos sentimientos. Una torta no volteada, tiene muchas cosas buenas, pero con las otras tal vez daña todo lo demás, ¿sí? Entonces, así fue Efraín, tenía muchas cosas buenas y para Dios era un hijo precioso, pero era una torta no volteada. Y eso nos habla de que hay defectos en nosotros, ¿sí? Hay cosas no cocidas, hay cosas crudas, hay cosas desagradables como comerse una arepa cuya masa por una de las partes todavía se le puede introducir el dedo, ¿sí? O sea que y además la parte que está cocida está quemada, ¿sí? Entonces, no sé con qué y cómo se comerá esa arepa, ¿sí? Una torta no volteada. Pero no obstante aquello, ¿sí? Este Efraín, ¿sí? Era un escogido. ¿Cuántos dicen amén? Era un hombre escogido. Para él había un destino. En él y por él había un propósito. Y Dios lloraba. Y Dios se entristecía y dice, yo me he acordado de él constantemente. Me es un niño delicioso. Me ha tocado disciplinarlo. Pero cuando lo escuché llorar, cuando lo he escuchado llorar, se conmovieron mis entrañas. Dice Jehová mismo, ¿sí? Se conmovieron mis entrañas por este hijo precioso, por esta persona que, bueno, que se ha portado tan mal, que es tan grosero, que es tan desobediente, que es tan maleducado. Pero bueno, es mi hijo y tiene también cosas buenas, ¿sí? Bueno, eso podríamos decirlo y aplicarlo tal vez a un esposo, a una esposa, a uno de nuestros hijos, qué sé yo. Pero Jehová en este caso se está refiriendo a Efraín, a su hijo precioso. Efraín, qué lindo, fíjense qué lindo. Capítulo 10, versículo 11. Efraín, estamos en Oseas 10:11. Efraín es becerra domada, que le gusta trillar. ¿Cuánto dice amén? Acuérdense que estamos hablando de Efraín, una arepa no volteada. Efraín, un novillo indómito. Efraín el rebelde. Efraín el difícil. Pero aquí tenemos otro Efraín, del cual dice Dios que es una becerra domada. Es muy diferente un novillo indómito a una becerra domada, ¿verdad? Que le gusta trillar, que le gusta trabajar. Mas yo pondré sobre su lozana cerviz, le pondré yugo a Efraín y él arará y quebrará terrones, ¿ok? Quebrará terrones, y esto tiene un significado espiritual grandioso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si Dios trata con Efraín, si Dios trata contigo, voy a decir incluso esto, si Dios te disciplina, si Dios permite que tú pases por dificultades, es porque Dios cree en ti. Es porque aunque tú seas un novillo indómito, es porque aunque tú seas en un momento dado una torta no volteada, Dios te visiona de otra manera. Dios sabe que eventualmente, porque ya vemos que es un versículo ya muy posterior, ese novillo indómito será una becerra domada. Ok, cambia hasta de género, ¿sí? Interpréteme muy bien esto, pero ya es una becerra domada, ¿verdad? Lozana, dulce, le gusta trillar, aleluya. Ese hijo que yo tenía rebelde, esa cosa que no funcionaba por aquí, ahora Dios le da un vuelco, ahora Dios le da un cambio, porque Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el poderoso, aleluya. Y el Efraín es un hijo precioso para él. Y aunque lo hayan visto y aunque haya sido una torta volteada, aquí Dios lo ve como una novilla domada, amén, porque sobre él, aunque él nació en Egipto, aunque él era del mundo, aunque adoró los demonios, aunque era un pagano, aunque era un idólatra, pero Efraín tenía una escogencia sobre ti, sobre sí. Para él había un propósito. Dios tenía sus buenos pensamientos. Dios lo visionaba en el futuro, cómo había de ser. Así que, querido hermano, esa es la palabra de Dios. Afiánzate en Él, confía en Él. Él está haciendo su obra y Él la va a completar hasta el día de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Oremos y dejemos que la presencia del Espíritu Santo ministre este día. Hemos escuchado esa palabra tan poderosa
es una palabra gloriosa, poderosa, porque nos imparte una esperanza tremenda, ¿sí? Porque al final Dios va a tener un propósito, al final Dios tiene un afecto, algo especial para nosotros, ¿sí? Entonces yo te invito en este momento a que oremos, vamos a orar a Dios y vamos a pedir su bendición y que Él nos dé una impartición gloriosa, hermosa, de transformación y de gloria. Inclina tu rostro y oremos a Dios, ¿sí? En esta ocasión, y que Dios ministre a tu vida y a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pongo a cada vida, a cada persona que ha mirado esta palabra, este mensaje, que lo ha recibido por tu Espíritu Santo, por esa impartición, que la gloria tuya esté con ellos, esté con él, ministrándole de una manera sobrenatural, gloriosa, poderosa, grandiosa. Llévate toda angustia, todo llanto nocturno, toda carga, toda preocupación, toda desesperanza, todo dardo de fuego del maligno, y que estas personas ahora en cualquier lugar de la tierra reciban sanidad en toda lengua, en toda nación, en toda tribu, en el mundo entero. Ministra de tu gloria, de tu aliento, restaura matrimonios, restaura hijos que se han alejado del hogar, restaura padres, tráelos de nuevamente al hogar, en fin, obra poderosamente en cada uno de tus hijos y en cada una de esas personas que has escogido, aunque estén lejanas ahora. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.